Y vamos ya con nuestra primera entrevista del día con el exministro y experto en temas de religión y también de seguridad, el exministro José Luis Pérez Guadalupe, a quien le doy la bienvenida. Hola Augusto, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ti, la gracias por atender nuestra llamada. Ya habías estado acá en el programa, nos habías anunciado que el libro estabas por terminarlo, El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina. Y por favor, cuéntanos de qué se trata. Mira, Carlos, esta es una investigación de casi 3 años, investigación de campo, pero también investigación bibliográfica con un marco conceptual más bien criminológico. Y lo que hacemos es analizar el origen, desarrollo y expansión del Tren de Aragua Hmm, y entender cómo se forma, cómo surge, cómo se expande al socaire de un gobierno funesto como el del chavismo en general, ¿ok? Y a raíz de la migración del 2018 es que, lógicamente, salen 8 millones de venezolanos, pero junto con ellos también sale el lumpen, sale lo que yo llamo la migración delictiva venezolana, porque en verdad el libro, si bien se llama El Tren de Aragua, podría llamarse tranquilamente Más allá del Tren de Aragua. Es decir, porque claro, no solo es el Tren de Aragua, es más, a ver, Augusto, el tren, el llamado tren, es un modelo. Entonces hay trenes en Venezuela, el tren del llano, el tren del sur, y todos tienen que ver con una cárcel. Y todos tienen que se consolidan en la cárcel. Y no solamente es el modelo tren, es el modelo Caracas. Entonces aquí lo que ha venido al Perú y en general a Chile, que son los países que yo más analizo y comparo con Colombia, Brasil y México, hmm. han venido de todo. Es decir, ha venido una gran variedad de delincuencia venezolana y es lo que tenemos el flagelo en este momento. Eso, si me lo puedes ir explicando cada parte del libro, lo que estaba revisando ayer es que en el primer capítulo lo que presentas es esta operación del crimen organizado en América Latina, ¿no? Y cómo lo que va pasando en el Perú no es un hecho aislado, sino que es parte de una estructura regional. Así es. Mira, en la primera parte lo que hacemos es el enfoque teórico basados en 3 conceptos desde la criminología. Crimen organizado, gobernanza criminal y gobernanza carcelaria. Porque esto es típicamente una organización criminal carcelaria. Nace en la cárcel y se expande. ¿Okay? Y en segundo lugar, el segundo capítulo analizamos todo el origen y desarrollo del Tren de Aragua en Venezuela y el tercer capítulo ya cuando se expande. Correcto. Básicamente, ahora la pregunta es, lógicamente tú dirás, bueno, ¿y qué se diferencia de las otras organizaciones criminales del continente? ¿En Básicamente qué en se 3 cosas. diferencia? En primer lugar, es la única, al menos expresamente y claramente, auspiciada por el gobierno de un país, en este caso el chavismo. ¿De qué puedes detallar eso, que es bien interesante Sí. en el libro, de cómo el gobierno venezolano, el chavismo, se involucra con este desarrollo delictivo? Mira, mucha gente me pregunta si es que el chavismo abrió las cárceles para que salgan toda la delincuencia y llegue a nuestros países. Y la respuesta que yo siempre doy, no era necesario que abra las cárceles. Las cárceles ya estaban abiertas y estaban bajo el dominio de las organizaciones criminales. Lo que creo que nos perdimos en el camino, Augusto, en toda América Latina, es que no nos dimos cuenta del nivel de violencia que había en Venezuela. Es decir, ya en los años 90, antes de que entre el chavismo, Caracas estaba en 50-60% de muertos por 100.000 habitantes. Aquí estamos en 6 o 8, pero ya en O sea, esa época eran 10 veces más. 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Así es. Nosotros estamos entre 6 y 8. Ahí estaban entre 50 y 60 en Caracas. Y eso sube en la primera década del 2000 hasta el 90%. Entonces teníamos una sociedad venezolana tremendamente violenta, más un gobierno desastroso, una dictadura desastrosa como la chavista, pero que claro, eso se quedaba en el entorno venezolano. Pero Claro. con la migración del 18, es decir, el 17, 18, es que ahí recién nos damos cuenta porque esto como que explota y salpica, y nos salpica todo de esa manera. ¿Por qué digo que fue al socaire del gobierno chavista? Eso te En iba a primer preguntar, ¿es lugar, una cosa que simplemente es parte de la gente que sale o las cárceles ya eran territorios liberados? ¿O cómo fue que se así es, involucra el gobierno en eso? básicamente en dos aspectos fundamentales. Primero, en 2011 se crea el Ministerio de las Prisiones en Venezuela. ¿Y qué cosa es lo que la ministra Iris Arevalo, Iris Varela, perdón, hace? Le regala los penales a los presos. Le dice, ¿saben qué?
nosotros, el Estado va a salir de los penales, ahora ustedes lo van a liderar. Lógicamente le pide que ya no haya tantos muertos en las cárceles, y a partir de ahí es donde el Tren de Aragua, que era una de tantas organizaciones criminales, se consolida porque comienza a sacar recursos de ahí, la causa que se llama, que sería la extorsión a los presos de ahí. Comienza desde ahí a extorsionar hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Tocorón, en Aragua, no es la única cárcel, es en varias cárceles de Venezuela donde las organizaciones criminales comienzan a gobernar todo el A penal, gobernar. no hay policías, pero un gobierno total, con armas de fuego, ametralladoras, bazooka, digamos, extorsionando a los mismos internos. La gente, las visitas podían quedarse las semanas o los días que quisieran. Es decir, todo en base a ello. Lógicamente, uno dice, oye, ¿para qué? Bueno, Claro. porque como no podían controlar el penal, se lo regalaron a ellos y en segundo lugar, utilizaron esas organizaciones criminales como milicias de apoyo al gobierno. Porque claro, tontos no son, y no hay desayuno gratis, ¿me entiendes? Entonces, por eso que veíamos, ¿te acuerdas? Cuando la oposición salía a protestar en Venezuela, teníamos unas grandes milicias de motos con Es armas y verdad. todo lo Esos eran demás. el tren de Aragua. Ha habido toda una combinación de milicias ciudadanas en las ciudades, sobre todo en Caracas, pero también había una alianza con las organizaciones criminales, es decir, para apoyar, y es más, los presos podían salir del penal cuando ellos quisieran. Ellos determinaban quién entraba, quién salía. O sea, es una vergüenza total. Pero el segundo punto ya no solamente les regala los penales, sino que les regala la ciudad, les regala los barrios, los distritos. Y a partir de ahí comienzan a hacer, a partir del 2015, lo que se llama las zonas de paz. Es decir, en tal distrito sale la policía, pero a gusto lo que te estoy diciendo, sale el Estado, sale la policía Y y los a deja a partir de ahí ellos. los deja a ellos y ellos van a gobernar. Tal cual. Y ellos determinan, así como hicieron su gobernanza carcelaria, ahora tienen la gobernanza criminal. Así como gobernaron la cárcel, ahora van a gobernar el barrio. Y eso justamente es que esa consolidación de las grandes organizaciones criminales venezolanas es lo que más tarde llega a nuestro país. Por eso que llegan consolidadas. Ahora, este mismo fenómeno se dio en el 62% de los penales de Venezuela. Y lógicamente lo que tenemos ahora es pues cuarteles de adoctrinamiento, de adiestramiento paramilitar en las cárceles. Y Ah, cuando salen, porque salen cuando les da la gana, y llegan a nuestros países, lógicamente tenemos ejércitos de ejércitos adiestrados en delincuencia, en armamento, en organización. Por eso es que cuando aquí la policía captura una célula del Tren de Aragua, inmediatamente se reconstituye, porque tienes claro. tanta gente que ya ha sido adiestrada en los penales. Es como si tienes las escuelas militares de todos los países del continente y se juntan y van a otro lado. Ya todos saben cómo funciona. Me dejo de entender. Entonces, digamos, reclutar gente para sustituir a los que han muerto o sido capturados, para ellos es tremendamente fácil, porque hay gran cantidad de delincuencia, la emigración delictiva venezolana en nuestros países. Y el gobierno de Venezuela lo hacía como una política de salirse de un problema que tenía y comenzar a botarlo fuera, o algún tipo de expansionismo que querían trasladar a otras Yo, zonas. yo creo que eso es atribuirle al gobierno chavista una inteligencia que nunca ha demostrado. Simplemente lo que querían era librarse de un problema que no pudieron solucionar. Pero ese problema les reventó en la cara. Entonces, a partir del 2015, para complementar los desastres, ellos forman el gobierno, lo que se llamaba la OLP, que no tiene nada que ver con Palestina, No, sino los si no, operativos de liberación del pueblo. Y después las FAE, las Fuerzas de Acciones Especiales. ¿Qué cosa eran esos dos grupos? Eran comandos de la muerte. Es decir, se dieron cuenta que ya no podían controlar y comenzaron a matarlos. Es ahí el punto fundamental cuando yo converso con estos protagonistas de la migración delictiva venezolana, porque el libro, digamos, metodológicamente tiene la gran ventaja comparativa, que no lo he visto en ningún otro libro, es que nosotros partimos del testimonio de ellos, ¿ok? Con claro. testimonios, entrevistas, historias de vida, y partimos de ahí. Y lo que yo, cuando le pregunto por qué vienen al Perú, bueno, me dicen, porque allá nos estaban matando. Entonces, estos comandos de la muerte, ¿ok? Comienzan a matar, tengas o no tengas que ver con la delincuencia. Si tenías antecedentes, te mataban. Entraban a los barrios, copaban los barrios, entraban a todas las casas y comenzaban a matar. Y comenzaban a perseguir los que tenían antecedentes. O sea, quisieron acabar el problema matando a los protagonistas. Y por eso que mucha gente sale de Venezuela. Le digo, pero en general, cuando llegan al Perú, ya llegan muertos. No les interesa nada.
¿Me entiendes? Cada día que ganan para ellos es una ganancia, porque si estuviesen en Ya Venezuela veo. estarían muertos en este momento. Y la fuente de información que has utilizado para poder recopilar la investigación de base, la metodología, ¿cuál ha sido? ¿Cómo te has nutrido esa información para poder estructurar un libro que detalle cómo funciona, cómo fue la génesis del Tren de Aragua? Mira, a diferencia de libros que pueden haber periodísticos o de otro tipo, aquí nosotros hemos partido del testimonio de ellos. ¿Cómo lo hemos obtenido? Porque cuando pasa la pandemia, yo vuelvo a ingresar al penal. Es decir, yo veo que hay un conflicto grande entre venezolanos y peruanos. Y eso iba a terminar en una masacre. ¿Ok? En este momento, Augusto, para que tengas una idea, hay 1000 venezolanos en el penal de Urigancho. 1000. 1000. ¿De una población 1000. penal de cuánto en el penal del 10.000. Lurigancho? De 10.000. De 10.000, o Pero sea, el era 10% son venezolanos. así. Pero el tema no era tanto la cantidad solamente, sino, La articulación digamos, que tenían así entre es, ellos. venían de una cultura delictiva diferente, de una cultura carcelaria diferente, querían tomar el penal, no acataban las normas ni del INPE ni de la población penitenciaria, entonces venía el conflicto. ¿Qué cosa es lo que hicimos nosotros en la capellanía? Llamamos a los líderes venezolanos, ok, a decirle, mira, esto no puede suceder. E hicimos una mesa de diálogo y prevención de conflictos. Ahí invité a Marisol Perestello, justamente, que es una de las que va a presentar el libro el próximo martes. Ah, qué bueno. Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, llamé a todo mundo. Y dijimos, acá hay un problema y tenemos que solucionarlo. Entonces, felizmente es que se pudo bajar muchísimo la tensión, pero tuvimos que partir de escucharlos a ellos. ¿Cuáles eran sus problemas? Y había problemas, pues, desde migración hasta judiciales, penitenciarios, y el último punto, que era lo que a mí me interesaba, digamos, directamente, era la convivencia carcelaria. Y en ese contexto es que yo conozco a los líderes y comienzo a hablar con ellos y a preguntarles un poco, claro, ¿por qué esta distancia tan grande? ¿Por qué no se quieren adecuar? Y etcétera, etcétera. Claro. Ahí es donde yo comienzo a grabar. Pido permiso para entrar con una grabadora, hablo con ellos, le digo si los puedo entrevistar, me dicen todos que sí. Es decir, con una gran apertura porque había ya esta confianza, me dejo entender, de que queríamos evitar Claro. conflictos en el penal. Ahora, Augusto, cuando yo los comienzo a entrevistar, grabo todo, tengo decenas de entrevistas, yo no lo podía creer. Es decir, el nivel de violencia en Venezuela, cómo funciona la delincuencia en Venezuela, cómo funcionan los penales en Venezuela, a mí me resultó, digamos, poco creíble, pero lógicamente tú recoges todo lo que te dicen y siguiente paso que viene en tu pregunta respecto a la metodología, confrontar lo que me están diciendo con las versiones que yo recibo desde Venezuela, con estudiosos, etnógrafos carcelarios venezolanos, Inside Crime, y lo que yo descubro que hay un match absoluto entre lo que me están diciendo y lo que ya la literatura estaba levantando. Claro, la gran diferencia es que yo tengo a los protagonistas que me lo están contando directamente, o sea, no tienen la mediación, ¿me entiendes?, de Claro. una investigación, fuente primaria, y logro ver efectivamente cómo funciona complementándome con estos. Y en tercer lugar, ya hago una visión más bien criminológica, un análisis teórico. Aquí los coautores del libro, Lucía Nuñovero, criminóloga, y Guillermo Coronado, sociólogo. Ahí comenzamos a hacer el análisis, cómo darle forma de interpretación a este gran fenómeno que para nosotros era hasta ese momento absolutamente ajeno, ¿no? Ahora, toda esta información que es muy, muy valiosa y muy rica, ¿de qué sirve para políticas públicas para enfrentar al Tren de Aragua en el Perú? Mira, si tú no conoces a lo que te enfrentas, vas a seguir haciendo tu amanecer seguro y anochecer oscuro, ¿me entiendes? Mm, Palos de ciego total, o sea, no sabes con quién están, porque dentro de lo que es la delincuencia venezolana extranjera en general, tienes una gran diversidad que actúan de manera diferente. Es más, no solamente tenemos los trenes en el Perú, sino tenemos los antitrenes, o sea, los mismos venezolanos que se pelean entre ellos. Y son dos organizaciones, dos modelos, es decir, es como comparar el primero comando de la capital y el comando vermelho en Brasil. Y a eso le meten las milicias. Entonces, entre ellos mismos hay una gran variedad y oposición y pelea. Y aquí también pasa lo mismo en Venezuela. Ahora, claro, la pregunta es qué hacer. Lamentablemente, hay que decir que con este gobierno que tenemos de DINA 3.0 y el Congreso que tenemos, ¿ok? claro. Yo siempre hago la comparación con el COVID-19 en la pandemia. El virus era exactamente el mismo, pero en cada país tuvo un resultado diferente. ¿De qué dependió? De las capacidades sanitarias de cada país.
Y Y en en el este terreno caso, de la seguridad, ¿de qué depende en el Perú que podamos enfrentar el tema? así es. El Si problema. tenemos 15 ministros del Interior en 4 años, con el gobierno que tenemos, el Congreso, en este momento, digo, muy poco se puede. Lo que se debe es defendernos y acudir a nuestra policía, que lamentablemente abandonada y todo lo demás, pero hace su trabajo, y esperar el próximo gobierno. Yo aquí al final del libro, Augusto, lo que planteamos justamente es en el colofón una, digamos, propuestas de política criminal para el Estado, pero esto es un adelanto porque en la Universidad del Pacífico estamos preparando la Agenda Mm. 2026, que vamos a hacer la propuesta en 16 temas para el próximo gobierno, 16 temas de la universidad, y Lucía Nuñovero y yo, los dos criminólogos, estamos haciendo la propuesta en cuanto a seguridad En ciudadana. seguridad. Qué interesante. Así. José Luis, muchísimas gracias. ¿Cuándo se presenta el libro y a qué hora para que la gente que esté interesada pueda ir y comprar el libro? El libro ya se está vendiendo en la feria del libro. Lo vamos a presentar el En el stand de próximo la martes. Universidad del Pacífico, pero seguramente Así es. también en otros espacios. En el stand número 110 de la Universidad del Pacífico, y lo vamos a presentar el próximo martes 29 a las 7 de la noche. Va a presentar el libro Marisol Perestello, que también estuvo al comienzo de este proceso. Y que conoce mucho Augusto de los Townsend, penales. así ¿Quién es, más? Augusto Townsend y Alberto Vergara. Son los tres Qué comentaristas. interesante. Pues va a estar muy interesante esa reunión. Te felicito y vamos a estar muy atentos. Pero yo solamente leer la parte introductoria del libro, espero leerla con más cuidado ya la versión completa. Te mando un gran abrazo, José Luis Pérez, Guadalupe. Muchas gracias, Augusto. Ya nos vemos. Hasta la próxima.